Bueno, bienvenidos todos nuevamente. La verdad que, bueno, hoy es la tercera charla de este ciclo, si no me equivoco, sí. Arrancamos con cangrejos, luego arañas y hoy estamos con escorpiones y opiliones. Primero, para una persona que preguntaba ahí, les cuento. Estas charlas están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube, en el canal de la ONG Cuendú, así que lo buscan en el canal de Cuendú, Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Ahí van a encontrar las charlas por la persona que preguntaba, o sea, las charlas anteriores, y bueno, vamos a seguir grabando siempre y cuando contemos con la autorización del conferencista de turno. Bueno, hoy tenemos una sorpresa, por decirlo así, porque realmente estamos re contentos, ha sido un éxito esto de este ciclo de charlas, y bueno, se nos sumó otra persona, un investigador del exterior, así que podés pasar, Carlos, vamos mostrando lo que fue originalmente la idea, que era todos investigadores aquí de Uruguay. Esta charla la habíamos hecho hace unos años con el Clemente Estable, hace 2 años seguro, y bueno, ahora se agregaron más, y como ven, estábamos bastante completos en este grupo de orden de animales, ¿no? Los artrópodos, bastante quizás desconocido, o por lo menos que la mayoría de los seres humanos no le damos la misma importancia que otros animales, ¿no? De más tamaño o más carismáticos. Aunque acá hay varios carismáticos, porque sabemos que las mariposas tienen sus hinchas, menos ¿No? mismo Carlos, acá por algo estás acá, para vos escorpiones y opiliones obviamente deben ser mucho más importantes que un gato montés o que un ave muy colorida. No, no tanto, pero bueno, intentaremos convencer al público también de la importancia Exacto. No, de pero los... ha habido muy, muy bueno. Entonces, ¿qué pasó? Viendo que veníamos muy bien y mucha gente, incluso alumnos, hemos incorporado una charla más después de la del 10 de Bueno, junio, que ahí vamos a la siguiente pantalla, y agregamos, bueno, una charla que es sobre escarabajos coprófagos, o también llamados los peloteros, ¿no? Que son esos que forman una bolita, y es hasta realmente muy interesante y simpático verlos genial. trabajar. Así que bueno, pasamos a la siguiente, Carlos, y el ciclo quedaría entonces en esta etapa de esta forma. Queda con un total de 7 charlas, de las cuales ya pasó cangrejos, pasó arañas, hoy vamos a ver escorpiones y opiliones, y bueno, nos queda mariposas, mantis, 1000 pies y 100 pies, y por último, de la Universidad de los Andes, de Colombia, Jorge Noriega va a hablar de escarabajos coprófagos. Ojalá que si esto es así, lo podamos repetir nuevamente pronto con investigadores uruguayos, porque sé que hay otros investigadores en Uruguay que tienen también sus bichos sobre los cuales hablar. Seguramente Carlos vos conozca, pero también sabemos Ah, que desde, no sé, desde el bichito de la humedad, que ahí creo que hay una sí, sí, colega ahí que está arrancando con eso. exacto. Y bueno, trataremos de que si sigue gustando, poder repetirlo más ampliado. Así que bueno, era simplemente para contarles esto y darles la bienvenida, y lo dejo con Carlos y que nos hable de los escorpiones y los opiniones. Por las dudas, pónganse en guante por si el escorpión nos pica en la charla, pero todo bien. Dale, gracias, Bueno, Carlos. bueno, Mauricio, muchísimas gracias a vos. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecerles por estar aquí en esta charla virtual con este nuevo sistema que estamos instrumentando por la realidad que nos toca vivir. Y también, por supuesto, invitar a todos a que participen de la charla. La estructura de la charla va a estar dividida en dos partes, como ustedes ven en el título. Por un lado escorpiones y por otro lado opiliones. Vamos a hablar un poco de las generalidades de ambos grupos, dónde viven, cómo reconocerlos, y vamos a tocar muy por encima, para que no se haga muy extenso, cuáles son las investigaciones que estamos realizando donde me toca trabajar a mí, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Mauricio y a todo el resto de los compañeros de Cuendú también, mi agradecimiento por la invitación, y desde ya es un placer poder compartir esto con ustedes. Muy bien, empezaremos con los escorpiones. Los escorpiones son animales realmente muy interesantes, que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. A diferencia de lo que pasa con los vertebrados, si no tenés un esqueleto interno, que es generalmente lo que puede llegar a construir determinadas estructuras en piedra y poder analizar después esas estructuras que se llaman fósiles de una manera mucho más profunda, en los escorpiones o en el invertebrado nosotros nos encontramos con la sorpresa de que a veces queda alguna huella
en algún resto de piedra que nos permite más o menos estimar a partir de qué momento ellos iniciaron su proceso, tanto en el origen marino, que es el de ellos, como la posterior conquista del medio terrestre. Así que allá por el Silúrico, hace aproximadamente unos 490 millones de años, aparecieron los primeros registros de ejemplares que estaban en la transición del medio acuático con el medio terrestre. Los investigadores que trabajan en esta área sostienen que los principales antecesores de los escorpiones modernos son los eubriterios. Los eubriterios son unos animalitos bastante interesantes, como ustedes pueden ver en este dibujo que aparece acá, y medían casi unos 3 metros y medio, y eran impresionantes depredadores del medio marino, que capturaban fundamentalmente todo lo que se movía en su entorno. Los primeros que conquistaron el medio terrestre fue más o menos en el Carbonífero, hace unos 300 millones de años. Esto que ustedes ven por debajo, a ver si lo puedo mostrar con, no sé si llegan a verlo, que está aquí, y este otro que está por aquí, aparecen más o menos hace unos 300 millones de años, como les decía, y su cuerpo quedó marcado en las piedras y por eso se ha podido determinar más o menos la edad. Esto cambia con el tiempo, a medida que se van haciendo nuevos descubrimientos, vamos ajustando y entendiendo un poco más los procesos que dieron, digamos, origen a estos registros que tenemos y podemos datar después, posteriormente, su fecha, tanto de cuando salieron del mar como cuando conquistaron la Tierra. Nosotros los humanos hemos mantenido una relación, yo me animaría a decir, de amor y odio con los escorpiones desde hace muchísimo tiempo. Culturas tan antiguas como la Babilonia fueron quienes determinaron la constelación del escorpión. La otra imagen que ustedes ven aquí es el rey escorpión, que incluso estuvo en alguna película de Hollywood bastante mala, pero que bueno, eran realmente esa forma de expresar quizás ese miedo, quizás ese temor, quizás esa admiración que se tenía por estos animales a través de las distintas culturas. En Egipto, posteriormente, también este dibujo que aparece por aquí es la diosa Isis, que tiene un escorpión sobre su cabeza. También en la cultura asiria, esta representación que están aquí, quizás algunas personas pueden reconocerlas, se llama de un dios demonio. Tenían ambas, digamos, interpretaciones en su mitología, y se llama Pazuzu, que es un demonio que se hizo relativamente conocido, digámosle así, en alguna película de Hollywood como fue El Exorcista. Y estaba directamente relacionado con los escorpiones. Y lo mismo sucedió con las culturas que vivían aquí en Latinoamérica, como fueron tanto la azteca como la maya. En la maya los escorpiones jugaban un rol fundamental, y eran los encargados de cuidar la entrada hacia el inframundo. Cuando uno moría e iba hacia el inframundo, quienes estaban custodiando esa puerta o esa entrada eran justamente los escorpiones. Viniendo un poco más acá en el tiempo, nosotros nos encontramos con algunos aspectos también culturales, donde los escorpiones están presentes, como son este tipo de joyería. Medicinales, en China se utilizan hasta el día de hoy los escorpiones para tratar determinadas enfermedades, como esa medicina que es la medicina tan milenaria como la medicina china, y también algunas que podríamos llegar a definir como culinarias, que son todas estas que ustedes pueden llegar a ver aquí en el fondo, donde aquí tenemos una serie de escorpiones en China que se fritan, se los pasa por determinados condimentos y son alimento relativamente conocido, o por lo menos usado en los mercados chinos. Después esto otro que ustedes ven aquí es un escorpión que se hace como en un caramelo. Esto otro que está aquí es una vodka, y estas son bebidas bastante menos espirituosas que la vodka, y que tienen ese escorpión dentro, que genera teóricamente que esas bebidas sean más potentes que las de su competencia, por decirlo de alguna manera. Lo que quiero decirles con todo esto es que los escorpiones han estado íntimamente relacionados con nosotros, ya sea en forma cultural como en otras formas de expresión que son menos tradicionales. Ahora, la gran pregunta que nos trae a todos aquí es si hay escorpiones en Uruguay. Y la verdad es que sí, sí hay escorpiones.
Si bien Uruguay no es un país que tenga mucha cantidad de especies ni mucha diversidad a nivel de escorpiones, tenemos presente hasta el momento 3 familias, las cuales están integradas por 4 géneros y 7 especies. Los escorpiones, como pasa con Alvarito que les comentaba ayer, o la Borda que les comentaba sobre las arañas, lamentablemente no tienen nombres comunes. Así que por lo tanto tenemos que manejarlos con nombres complejos, que son los nombres científicos. No vamos a entrar en detalles en este momento con respecto a eso, pero sí les podemos decir que tenemos 3 familias, Botruride, Butide y Euscorpide, ¿sí? De las cuales iremos presentando a cada uno de sus integrantes a continuación. Empezaremos con la familia Botruride, que es la más diversa de la que tenemos en nuestro país, y es una característica importante de esta familia presentar un dimorfismo sexual. Si uno se encuentra con un escorpión, es relativamente sencillo identificar de qué sexo se trata. Quizás con estas 3 características. La primera, una pinza que está aquí en el borde del pedipalpo, ¿sí? Que tiene los dedos, que son estas estructuras que están aquí, mucho más cortos que en el caso de la hembra. A su vez, esta pinza, esta vesícula, es mucho más gordita, mucho más gruesa que en el caso de la hembra. Y por último, la pinza tiene en la cara interna, que es esta estructura que está aquí, una pequeña uña que después, perdón, me pasé de diapositiva, que después vamos a poder ver qué rol cumple, pero está relacionado fundamentalmente con el comportamiento sexual, con el cortejo, mientras que los escorpiones pueden llegar a bailar o danzar durante ese proceso. La otra característica que tiene la familia Botruride es esta estructura que está acá, que es como una pequeña depresión en lo que sería la cara dorsal de la cola, la cual segrega una sustancia que estaría relacionada con el cortejo, ¿sí? O sea que con esa característica nosotros sabemos que claramente estamos frente al caso de un macho. Si los dedos son más largos, las pinzas son más delicadas, carece de esta estructura que se llama foseta, que está aquí, y no tiene esta uña, estamos frente al caso de una hembra o en un ejemplar pequeño, posiblemente un juvenil. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con quizás el escorpión más conocido, más común, más abundante, como ustedes quieran llamarlo, de nuestro país, que es Botryurus bonariensis. Es un escorpión que tiene actividad estival, está presente más o menos en su ciclo de superficie, quizás desde finales de octubre, principios de noviembre, hasta finales de marzo, principios de abril, dependiendo un poco de las condiciones climáticas. Es un escorpión relativamente grande, mide cerca de 7 centímetros en los tamaños más grandes, pero el promedio va entre 5 y 7 centímetros aproximadamente. No tiene peligrosidad médica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existen registros de emponzoñamiento frente a un accidente con Botryurus bonariensis. Este es un concepto importante porque lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de la charla con los escorpiones, y esto quiero que quede claro, que no haya registros médicos, que no haya un registro, una consulta frente a un accidente, o que no haya un envenenamiento, un emponzoñamiento frente a un accidente con esta especie, lo vamos a denominar sin peligrosidad médica. De todas maneras, al igual que lo que sucede con las arañas, los escorpiones tienen veneno, utilizan ese veneno para capturar a las presas, en su enorme mayoría. Entonces, ese veneno, si nosotros tenemos un accidente con ellos, puede llegar a causarnos algún problema. En el caso de Botryurus bonariensis, no va más allá del aguijonazo, quizás como si uno se clavara una pequeña alfiler. Pero sin embargo, hay muchas personas que son alérgicas. Yo siempre pongo como ejemplo que quizás yo vaya al monte, no tenga ningún tipo de problema y de repente me pica una abeja y tengo una reacción alérgica. Hay personas que pueden llegar a ser más sensibles que otras frente a la toxicidad del veneno. Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado. Sin embargo, aclaro, este escorpión no presenta ningún peligro para nosotros y no existe registro de peligro para la salud humana con esta especie de escorpión. Muy bien. De este escorpión que ustedes veían en la foto de color, un color negro intenso, existen como 2 morfos, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros trazáramos, una línea caprichosa que cortara el Uruguay en 2, más o menos a la altura del Río Negro, quizás para el norte empezáramos a encontrar a lo que le llamamos morfo norte, que tiene este color más rojizo
y tiene un poco menos de tamaño, quizás que los que aparecen en el sur, en esa línea imaginaria que trazaríamos a la altura del Río Negro, y que tiene esta coloración oscura y que presenta un poco más de tamaño. ¿Sí? No significa que sean dos especies distintas. Las hemos traído al laboratorio y han copulado sin ningún tipo de problema y hemos criado la descendencia y aparentemente con el tiempo, al estar en el laboratorio, esta pigmentación más rojiza se va transformando en un poco más oscura, lo cual nos hace pensar que puede ser o una adaptación para pasar desapercibidos en la tierra, que quizás más hacia el norte, en Artigas, Salto y Rivera, puede tener alguna concentración más de color rojizo, o quizás por alimentarse de algunas presas que en el sur no hay y que le transfieren esa coloración, quizás que lo hacen pasar más desapercibido. Bueno, ¿dónde vive Botrytis bonariensis? Botrytis bonariensis es lo que podemos denominar un todoterreno. Vive en casi todos lados. Pero fundamentalmente estos serían los lugares donde uno puede llegar a encontrarlos. Serranías, praderas ganaderas, pedregales y ambientes periurbanos. Hasta hace relativamente poco tiempo, quizás unos 10 años atrás, era común encontrarlos aún en el Cerro de Montevideo, que es un ambiente que está profundamente modificado por la presencia del hombre. Incluso hace poco me hicieron llegar digamos, como una pintura que abarcaba lo que era la fauna en el siglo XVIII del Cerro de Montevideo, y abajo del todo, en un rincón, estaba pintado un escorpión. Entre carpinchos, felinos y demás, aparecía un escorpión. Bueno, pasamos a otra especie de nuestro país que se llama Botrytis rochensis. Esta especie tiene una particularidad, y es que es endémica de nuestro país. Solo se ha encontrado hasta el momento presente en Uruguay. Y su distribución es bastante acotada, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un problema. Identificar ejemplares de Botrytis bonariensis y de Botrytis rochensis a simple vista es realmente complejo. Son muy similares, ¿sí? Muy similares. Pero, quizás una característica que nos pueda llegar a ayudar, como ustedes ven aquí en la foto, es que las patas en Botrytis rochensis siempre son de color castaño, mientras que en Botrytis bonariensis por lo general son de color mucho más oscuro. Más allá de eso, a simple vista es muy difícil poder determinarlo, ¿sí? El tamaño es una característica, es de menos tamaño que Botrytis bonariensis, pero sin embargo podemos llegar a confundirlo con un ejemplar juvenil de Botrytis bonariensis. Por eso, la mejor manera de determinarlo es utilizando una clave, que son relativamente sencillas, y haciéndolo en el laboratorio o en un lugar donde podamos poder verlo realmente con detenimiento. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente, aquí nos encontramos con el mismo caso. No posee peligrosidad médica. ¿Sí? Este es el escorpión típico que aparece en verano, como aquí se ve, tiene actividad estival, más o menos en los mismos meses, quizás finales de octubre, principios de noviembre hasta abril, y, como les comentaba, es endémico de Uruguay, y su distribución está acotada a los departamentos del sureste de Uruguay. Fundamentalmente, como su nombre lo dice, rochensis, arrocha, pero también está presente en La Valleja, en Maldonado, y aparentemente hay una población quizás algo reducida en Cerro Largo. ¿Sí? Es el escorpión típico de cuando uno va a acampar a Rocha, hace la carpa y cuando se vuelve levanta la carpa y abajo en la carpa aparece algún escorpión. Bueno, es esta especie, es Botrytis rochensis. ¿Sí? Vive en montes serranos, en montes nativos, sin modificación por parte del hombre, también en arenales con restos de vegetación. La vegetación de lo más variada puede ser incluso montes cultivados, como es este el caso, generalmente pinares, y también dentro de la vivienda humana. Es un escorpión que suele meterse en las casas y que, para colmo de males, es muy buen trepador. Entonces es muy común que en los meses de verano recibamos alguna consulta sobre la presencia de estos escorpiones en los techos donde hay quinchado, ¿sí? Y que cuando llueve o cuando hay
quizás alguna tormenta, alguno de ellos cae del techo, trayendo el consiguiente susto para quienes están viviendo ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a otro escorpión. Este pertenece a otra familia, a la familia Euscorpide, y tiene una característica bastante interesante. Y es que, a pesar de que es un escorpión relativamente grande, mide entre 5 y 6 centímetros, nuevamente no posee peligrosidad médica. Este es un escorpión que se ha estudiado muchísimo, quizás en los viejos libros cuando uno empezó a trabajar o a estudiar a este grupo, los dibujos que se veían eran justamente de una especie muy, muy cercana a él, que son muy parecidos. Es un escorpión que se lo conoce muchísimo. También posee una actividad en los meses de verano. Es fácilmente identificable. La vesícula, que está aquí, ¿sí?, es de color amarillo o de color crema claro. Por eso es su nombre. Flavicaudis significa cola amarilla. ¿Sí? Y la característica que les comentaba es que es una especie introducida. Esta especie vino hace unos años, posiblemente desde Europa, se instaló en Montevideo, por ahora solamente está restringido al departamento de Montevideo, y convive con nosotros desde hace ya varios años. Aquí tenemos un poco la razón del primer encuentro de esta especie. Esto fue en la zona del Viaducto. Es una zona relativamente céntrica o cercana al centro o a la zona del Prado de Montevideo. ¿tá? Es una zona que tiene muchas casas. Los edificios no son muchos ni tampoco son muy altos y todavía quedan algunos terrenos que pueden estar perdón, en baldíos o sin construcciones. Y así fue como lo encontramos. ¿sí? Esta es la foto de la fachada, la que está acá abajo de donde lo encontramos, y esta es una vista aérea, y este era el lugar donde estaba presente el escorpión. A partir de ahí, de los materiales que habían ingresado a través del puerto de Montevideo, se fue trasladando para otras casas cercanas, hasta que quedó restringido a casi toda la manzana de ahí, de esa zona. Años después hemos encontrado registros en zonas cercanas, como el Prado y también la zona de la curva de Maroñez. O sea que en principio parecería que este escorpión ha logrado encontrar alguna forma de poder dispersarse, por lo menos en parte, en Montevideo. ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver a un escorpión de la familia Botruridae. Este es un escorpión que se llama Botrurus bucherli, y nuevamente nos encontramos con otro escorpión, quizás un poquito más pequeño. Nuestros escorpiones lamentablemente no son tan grandes como los que solemos ver en la televisión. Este mide unos 5 centímetros. Nuevamente los encontramos que es activo en verano. No posee peligrosidad médica. Nuevamente esto, que es muy importante, es endémico de nuestro país. A pesar de que tenemos pocas especies, esta es la segunda especie endémica de nuestro país. Y hay una tercera especie que aún no hemos nombrado, está en trabajo de descripción, que también sería endémica de Uruguay. Por lo cual, a pesar de tener, como les decía, pocas especies, tenemos bastantes endemismos, lo cual hace a Uruguay un lugar muy interesante para estudiar las causas que llevaron a que esto se produzca. Al igual que lo que sucede con Botrurus rochensis, vive en zonas de serranía, en montes serranos, y sorprendentemente quizás también en ambientes peridomiciliarios, como la Costa de Oro. Hay todavía una población bastante importante en la zona de Guasubirá, en la Costa de Oro, de Canelones, y también hasta hace pocos años, como le comentaba, con Botrurus bonariensis, era bastante común en el Cerro de Montevideo. Bueno, y acá pasamos al último integrante de la familia Botruridae. Su nombre es Urophonius ieringi, y este escorpión presenta algunas características interesantes. En primer lugar, es invernal. Su periodo de actividad de superficie, esto se considera fundamentalmente lo que es captura de presas y reproducción, es en el invierno. Se ha hablado mucho y se ha escrito mucho con respecto a por qué sucede esto. Algunos autores sostienen que es una forma de evitar la competencia contra otras especies de escorpiones. Sinceramente no lo sabemos, porque a pesar de ser un escorpión
relativamente poco conocido, quizás por esta actividad invernal, su tamaño no es tan pequeño para lo que son los escorpiones de nuestro país. Puede llegar a medir entre 5 y 6 centímetros. O sea que lo de la competencia quizás no sea directa, quizás sea una competencia por algún recurso o por algún lugar donde específicamente estas especies viven. Sin embargo, tiene una plasticidad en cuanto a la presencia en ambientes bastante grande también. Es fácilmente identificable porque los últimos segmentos de la cola, del metasoma, son largos y la vesícula es mucho más piriforme, mucho más alargada que en el caso del resto de las especies de Botruridae. A su vez también, perdón, el cuerpo está como si hubiese sido salpicado con tinta, sobre una base de un color castaño, castaño claro, es como si lo hubiesen manchado de color negro con tinta negra encima. ¿Sí? No tiene peligrosidad médica, pero por experiencia y trabajando con ellos, una vuelta uno de ellos me picó y la verdad que la picadura es un poco dolorosa y cuando me picó a mí, me picó en un dedo, me dejó el dedo bastante duro durante bastante tiempo. O sea que si bien no tiene peligrosidad médica porque no existen registros, como yo les comentaba hoy, posiblemente su toxina sea un poco más poderosa o más potente que la de los restos de sus hermanos de la familia Botruridae. Donde vive, como les comentaba, en todos lados básicamente, serranías y pedregales es muy común, siempre en invierno, y se ha adaptado muy bien a las plantaciones artificiales, fundamentalmente a los montes de pinos. Es muy, muy común. Los ambientes de pinos generalmente son difíciles de colonizar porque ese manto de hojarasca de restos de vegetación que se forma en el piso, la famosa pinocha, a veces es compleja, tarda mucho en pudrirse, no siempre aparece mucha cantidad de animales. Sin embargo, este escorpión se ha adaptado muy bien y hemos encontrado muchos en ambientes como el que estábamos mostrando en las fotos. Y también ambientes peridomiciliarios. Quizás de los primeros registros que nosotros tenemos al trabajar con esta especie es de la zona de Sayago y del Cerro de Montevideo. Al igual que los otros dos casos que les comentaba, hasta hace relativamente poco tiempo era común encontrarlo en el Cerro de Montevideo. Bueno, ahora vamos a pasar a otra familia, la familia Butide, que tiene dos integrantes en nuestro país. Los dos pertenecen al género Titius. La especie más común es Titius uruguayensis. Aquí la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un escorpión bien distinto de forma. Su cuerpo es bien distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con los Botruridae. Por ejemplo, sus pinzas tienen dedos mucho más largos, como se puede apreciar aquí, y ahora vamos a ver una estructura que tiene en la parte final de la cola, en la vesícula, que llama bastante la atención. Son escorpiones relativamente grandes, como en los casos anteriores, entre 5 y 6 centímetros, y esto es lo que les quería mostrar. Esta estructura que se ve acá, como un pequeño grano antes del aguijón, que a veces se confunde con un segundo aguijón, se llama apófisis subaculear. Si bien no conocemos cuál es la función que cumple, nos ayuda a poder determinar de que cuando nos encontramos con un ejemplar de este tipo, estamos frente a un escorpión perteneciente a la familia Butide y al género Titius. ¿Sí? Potencialmente peligroso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. De más o menos unas 1800 especies que se conocen en el mundo entero de escorpiones hasta el momento, solamente quizás 15, 20 especies de escorpiones son realmente peligrosas para el ser humano, ¿sí? Pero da la casualidad de que todas esas especies pertenecen a la familia Butide y muchas de ellas pertenecen al género Titius. Por lo tanto, como están emparentados con los escorpiones que realmente tienen un veneno que a nosotros nos causa daño, a los seres humanos nos causa daño, nosotros debemos considerarlo como potencialmente peligroso. Hasta hace unos años atrás, nosotros no teníamos un registro de peligrosidad frente a un accidente con esta especie. Sin embargo, el año pasado nos notificó una persona que estuvo internada 24 o 48 horas como consecuencia de un accidente con esta especie de escorpión.
La persona está perfectamente bien, no tuvo ningún tipo de inconveniente posterior, pero en el momento se sintió mal, la tuvieron que internar y estuvo en observación durante ese tiempo, ¿sí? Por lo tanto, considerémoslo como potencialmente peligroso. Y esta es otra característica muy interesante. Hace muchos años una investigadora uruguaya determinó que esta especie era partenogenética. ¿Qué significa esto? Que para poder tener descendencia no era necesario que hubiese machos en las poblaciones, ¿sí? Esta es una característica relativamente conocida. En escorpiones, por ejemplo, debe haber unas quizás entre 10 y 12 especies sobre esas 1800 que yo les comentaba que tienen esta característica. Sin embargo, estudios recientes han señalado la presencia de machos en las poblaciones estudiadas y también han señalado que ejemplares criados desde recién nacidos hasta adultos, si no tienen una pareja sexual, no dejan descendencia. Por lo tanto, lo de la partenogénesis en esta especie debemos de ponerla en duda. ¿Sí? Bien, esta especie se distribuye, además de en nuestro país, en Brasil, en la parte sur de Brasil, y una muy pequeña población en Entre Ríos, en frente a Salto aproximadamente. ¿Sí? Esa es toda la distribución que tiene esta especie de escorpión. ¿Dónde vive? Como les comentaba, pedregales, serranías, es muy común en las praderas ganaderas. Nosotros a veces de noche cuando vamos a buscar algún licócido o cuando salimos a buscar algún escorpión, es muy común que nos encontremos con ellos. Y también, como les comentaba en las fotos anteriores, en ambientes peridomiciliarios. ¿Sí? En el Cerro de Montevideo es un ejemplo típico de su presencia. Bien, aquí está la otra especie de butide que les comentaba. Se llama Titius trivitatus. Este escorpión fue básicamente citado para nuestro país por un investigador argentino que era aficionado a la entomología y que vivía en el departamento de Colonia. Al fallecer él, el material que se encontraba en su domicilio fue enviado al Museo Argentino de Ciencias Naturales. Y entre ese material estaban estos escorpiones. ¿Qué pasa? Supuestamente estos escorpiones están citados para Uruguay por eso, pero sin embargo nunca pudimos corroborar la presencia de esta especie en nuestro país. ¿Sí? Por lo tanto, su presencia por el momento debe de ser puesta en duda. ¿Correcto? Este es un escorpión también que tiene actividad en verano, que es grande, puede medir hasta 8 centímetros. Es también fácilmente identificable, como les comentaba, por lo largo de los dedos, de sus pedipalpos, de las pinzas, y por este segundo aguijón, entre comillas, como se le dice comúnmente, o apófisis subacular, que tienen en la vesícula. ¿Sí? Como ustedes vieron en la foto anterior, y en esta, son escorpiones que generalmente mantienen la cola puesta hacia un costado, son más bien de aspecto chato, ¿sí? Y son realmente muy tranquilos. Bueno, este sí es potencialmente peligroso. Si ustedes tienen, digamos, acceso al cable o a la televisión y llegan a ver algún aviso desde Argentina, donde se habla de un escorpión que aparece en las ciudades y que genera algún caso de médico de importancia, bueno, generalmente quien está involucrado es esta especie. ¿Sí? Es muy, muy común en la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente, como sucede también en otras ciudades del interior de la República Argentina, como por ejemplo Córdoba, ha generado casos de accidentes serios e incluso algunos mortales. ¿Sí? Y para colmo de males, esta especie es realmente partenogenética. ¿Sí? Las poblaciones que se han estudiado a lo largo de los años desde... Carlos, te sugiero silenciar a todos. Estoy en eso. Si encuentro en dónde...
Déjame ver, chatear, invitar. Porque si Tenés que ir a participantes y ahí sí acá. a todos. Ah, perfecto, muchas gracias. Continuar. Perfecto, ahora sí. Bueno, como les comentaba, esta especie es partenogenética. Los estudios que se han realizado en la República Argentina desde hace 50 o 60 años atrás, conducidos por el doctor Emilio Mauri, demostraron la ausencia casi total de ejemplares machos en dichas poblaciones. ¿Ah? Y posteriores estudios que realizamos aquí en Uruguay llevaron a la conclusión de que esta especie es realmente partenogenética. Nosotros obtuvimos hijos de una madre, los cuales criamos, llegaron adultos, tuvieron descendencia y esa descendencia la criamos nuevamente y volvió a tener descendencia. Lo que se dice comúnmente obtuvimos hasta una F3, lo cual claramente refleja el carácter partenogenético de la especie. Bueno, entonces, aquí está el lugar típico de donde vive o de donde está citado el escorpión Titus tribitatus en nuestro país, que es la Plaza de Toros Real de San Carlos del departamento de Colonia. Los ejemplares que mantenía el doctor, el médico que los tenía en su casa, todos tenían esta cita en su etiquetita de determinación y de ubicación. Nosotros hace unos años... No aportaban información, estaban muy preocupados y eso a la policía le llega, trabaja con esa información. Y bueno, yo creo que fueron a Colonia y no encontraron nada. Estamos reafirmando una de las premisas que dijo el señor presidente, el señor... Ahora sí, bien. Perfecto. Entonces, les pido disculpas. Entonces, esta especie estaba presente solamente en el departamento de Colonia y en este lugar en particular. Las veces que nosotros intentamos ir, algunas veces no pudimos ingresar porque hasta hace poco tiempo estaba en peligro de derrumbe, pero las veces que pudimos entrar, estuvimos buscándolos de noches incluso y no llegamos a encontrar ningún ejemplar. Por lo tanto, su presencia en Uruguay debe ser tenida como en duda. Bien. Este es un ejemplo simplemente para mostrarle lo que pasa en Argentina cuando todos los veranos sistemáticamente, aparece información, tanto en la prensa escrita como en la televisión, sobre la presencia y accidentes que involucran a Titus tribitatus. Lamentablemente es una especie que, como les comentaba, causa cuadros graves de emponzoñamiento y en algunos casos mortales. ¿Qué pasa con la peligrosidad, como hablábamos hoy, de los ejemplares de nuestro país? Es bien sencillo. Si uno llega a tener dudas, creo que con estas simples imágenes uno puede tener una referencia. Los no peligrosos poseen lo que podemos llamar, entre comillas, y esto es simplemente algo coloquial, un solo aguijón. ¿Sí? Mientras que las especies que poseen este segundo aguijón, entre comillas, que está acá, no es un segundo aguijón, se llama apófisis Pericular. No entiendo por qué lo... A ver, espero que sí. Bueno, entonces, como les comentaba, este segundo aguijón o apófisis ocular, esto es lo que nos permite identificarlo claramente. Si lo tiene, podemos estar frente a una especie de escorpión potencialmente peligroso. ¿Sí? A su vez, la otra característica son sus pedipalpos. Estas pinzas que están acá generalmente tienen dedos cortos, como comentábamos, y son gruesas, mientras que en el caso de la familia Butide tienen dedos mucho más largos y son bastante menos gruesas. ¿Sí? O sea que con eso nosotros sabemos si podemos estar frente a un integrante de la familia Butide y por lo tanto potencialmente peligroso, o a un integrante del resto de las familias de nuestro país, Botulide y Escurpide, que ninguna de las dos son realmente peligrosas. ¿Sí? Bueno, les voy a hacer entonces ahora unos comentarios sobre lo que estamos haciendo en el Instituto Clemente Estable. Por lo menos una pequeña, vamos a pasarlo rápidamente para no ser tampoco
muy cargosos con el tema porque ahora viene todo lo de opiniones que también nos va a llevar un ratito. Nosotros lo que estamos haciendo en el Instituto Clemente Estable, en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, es estudios en su comportamiento reproductivo. Estas dos fotos que están acá representan lo que estamos haciendo fundamentalmente con ambas familias más representativas de Uruguay, que es la familia Butide y la familia Butyrgidae. Esto que ustedes ven acá es muy común. Cuando las crías de escorpión nacen, permanecen un tiempo junto a la madre, fundamentalmente en algún refugio que muchas veces ellas mismas construyen, se suben al dorso de ella y la madre abre ese refugio, sale al exterior y comienza su vida independiente. Esto ocurre hasta que las crías, realizan su primer cambio de exuvia, su primer cambio de piel, hasta la primera muda, que más o menos puede demorar entre 15 y 20 días después de haber salido de ese refugio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una de las características que estudiamos es el comportamiento sexual. Y el comportamiento sexual en escorpiones es realmente muy complejo. ¿Por qué? Porque los escorpiones tienen que tener previamente una danza, lo que se le llamaba comúnmente danza nupcial. Y esa danza nupcial lo que hace es, el macho sujeta por las pinzas de los pedipalpos a la hembra y caminan y se desplazan por el lugar, por el sustrato. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen con eso? El escorpión busca un lugar adecuado para realizar la transferencia de esperma. Y la transferencia de esperma es indirecta. Utiliza una estructura que tiene que pegar en el sustrato. Y eso es el espermatóforo, que es esto que ustedes pueden llegar a ver acá. Son estructuras quitinosas, duras, ¿sí? Que están aquí, o esta otra que tenemos aquí, las cuales pega el sustrato y adentro de esa estructura gruesa está el esperma. Entonces el macho durante el cortejo tiene que convencer a la hembra para que venga con él tiene que acomodarla sobre el espermatóforo y por una serie de movimientos muy complejos hacer la transferencia de ese esperma. ¿Sí? Se supone que esta estructura que transfiere el esperma en forma independiente, de forma distinta a lo que comúnmente sucede en otros animales, está relacionada con el ambiente en el cual vivieron, el ambiente marino. ¿Tá? Es una estructura capaz de contener el esperma y no diluirse en el medio acuático. ¿Sí? Esa es la teoría más aceptada. Muy bien. Entonces, mientras que estábamos estudiando este comportamiento, nos encontramos con una cosa que nos llamó muchísimo la atención. Un comportamiento donde el macho aguijonea a la hembra. Y ese aguijonazo, como ustedes pueden llegar a ver aquí, o aquí, es exactamente igual a cuando lo hace para capturar a una presa. Sinceramente, las primeras veces que los vimos pensamos que el escorpión, como hay casos registrados de canibalismo, quería matar a la hembra por algún motivo para tratar de comérsela. Sin embargo, los casos registrados de canibalismo son a la inversa. Generalmente es la hembra la que se come al macho. Pero en estos casos el cortejo continuó y la cópula terminó. Bueno, aquí les voy a mostrar, no sé si llegan a verlo, quizás la foto tiene un pequeño brillo que justamente molesta ahí, pero esta es la vesícula del macho, levanta una de las pleuras, y si ustedes ven acá, en este borde, ahí está el aguijón, es la punta del aguijón. O sea que el aguijón penetra dentro de lo que es el cuerpo de la hembra, y ahí se produce lo que nosotros le llamamos pinchazo sexual, o como se dice comúnmente en inglés, sexual sting. Ahora, ¿para qué es esto? Ahora les voy a contar. Voy a ver si puedo mostrarles este videíto. Los videos tenemos que hacerlo con luz, sin luz, solamente usamos algunas características de las cámaras que tienen que se llaman night shot, y a veces no se ven demasiado bien, pero esto que ustedes ven acá a la izquierda es el macho, y esta es la hembra. Si ustedes notan, el macho aguijonea a la hembra y la levanta del piso. Y sinceramente, nos pareció que era como muy brusco, pero la hembra está viva, la hembra no tiene ningún tipo de herida. Revisamos posteriormente bajo lupa a ver si había alguna herida que nos pudiera indicar
Y no había absolutamente nada. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención es que el pinchazo ocurre siempre en los mismos lugares. En este caso ocurre a los costados de los ojos laterales, en lo que sería el prosoma del escorpión, y puede ocurrir del lado izquierdo o del lado derecho, pero es siempre en el mismo lugar. Y las distintas especies tienen distintos lugares de acuerdo a ellas. Entonces, nos llama poderosamente la atención este comportamiento y lo estamos estudiando para intentar determinar qué rol cumple dentro de el cortejo y el comportamiento sexual de los escorpiones. Bueno, hasta aquí iría la primera parte de lo que sería la charla. Creo que tenemos algunas preguntas. Esto es enorme. Gracias, amor. A ver, tengo algunas preguntas acá que hemos ido anotando, que me ha ido anotando Macarena, que dicen, ¿la picadura de Botrytis bonariensis genera roncha? Sí, quizás probablemente cuando tú tenés un accidente con él, te genere como una ronchita, como a veces sucede con los mosquitos. No más que eso, ¿sí? No más que eso. Eso es digamos, lo normal, lo que uno ve que ocurre generalmente cuando hay un accidente con estos animales. Botrytis bonariensis en Bella Unión, negro nomás. Sí, también. Como te decía, son generalmente más rojizos hacia el norte, pero no quiere decir que no haya, al ser la misma especie, algunos con unas características distintas de coloración que se puedan mezclar. Sin embargo, al sur de esa línea imaginaria que estaba trazada a la altura del Río Negro, no hemos encontrado ejemplares de color castaño rojizo. ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen las distintas familias? Eso fue antes. Y eso depende mucho de lo que uno determina a nivel de sistemática. Hay muchísimas diferencias. El tamaño de las pinzas, la forma del aguijón, la forma de la vesícula, la cantidad de dientes pectíneos, que son las estructuras que tienen debajo del cuerpo y que utilizan muchísimo para censar el ambiente. Hay muchas características distintas, ¿no? No sé, en Uruguay me animaría a decirte que quizás una primera forma de separar a los ejemplares sea esto que vimos de la apófisis ocular o segundo aguijón en los butide, y lo que sería esa vesícula sin segundo aguijón, tanto en la familia Botrytidae como en la familia Oscorpidae. Y para poder separar la familia Botrytidae de la Oscorpidae, y bueno, ahí podemos ver si la vesícula es de color amarillo, como pasa en Oscorpidae, o generalmente tiene otra coloración como pasa en el resto de la familia Botrytidae. Esa sería una forma quizás no tan sistemática, pero sí fácil de poder separar a los grupos. ¿Cómo hacen para tener descendencia los partenogenéticos? No necesitan de un macho, no necesitan de que un macho fecunde los huevos de las hembras para poder tener descendencia. ¿Sí? Ellos son capaces de dar descendencia sin la presencia de un macho. ¿Hay alguna más? Acá Sí. hay alguna más que dice si se maneja alguna hipótesis que pueda explicar el pinchazo. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Si se maneja alguna hipótesis que pueda explicar el Sí, pinchazo. hay varias hipótesis, pero les voy a comentar por arriba porque eso es un tema que realmente es apasionante y daría para una charla sola. Nosotros pensamos que el pinchazo sexual está relacionado con una forma de que la hembra determine la calidad reproductiva del macho. ¿Sí? Hay investigadores en Estados Unidos que determinaron que los escorpiones tienen dos tipos de veneno en realidad. Un veneno que utilizan para capturar presas y un veneno que utilizan para seducir a la hembra y para adormecer a la hembra para poder continuar con la copla. Nosotros jamás vimos que los escorpiones que tienen el pinchazo sexual, las hembras queden dormidas. De hecho, durante ese paseo que realizan, esa danza nupcial, las hembras son capaces de decidir o no si van a ir por un camino que marque el macho o no. ¿Ah? Entonces, nosotros pensamos que es una forma de poder el macho demostrar su calidad como macho, como padre de esa posible descendencia que vaya a dejar con esa hembra, y de esa forma es la manera que tiene de demostrarlo. Sería un caso clásico de selección sexual, donde el macho muestra su calidad y la hembra acepta o no posteriormente la cópula con ese macho. ¿Sí?
¿Diferencia entre bonaerensis y rochensis? Es lo que les comentaba, las diferencias entre bonaerensis y rochensis son difíciles a simple vista. Hay que mirarlo bajo lupa o hay que verlo con alguna estructura que nos permita obtener algunas características más finas, ¿no? Pero vamos a ser muy groseros. Si están en Rocha, La Valleja, Maldonado y Cerro Largo, ahí es el único lugar donde ustedes pueden tener las dos especies conviviendo en el mismo momento y en el mismo lugar. Ya en Artigas, Salto, Paysandú, todo lo que es la parte del río Uruguay, ahí probablemente no, ahí no hay Botryrus rochensis. Entonces, si ustedes ven escorpión negro y más o menos de ese tamaño y de esa forma, claramente debe ser un Botryrus bonaerensis. ¿Sí? No, los machos no cuidan a las crías. Es más, los machos viven un solo periodo reproductivo, o sea, los machos cuando se hacen adultos salen a buscar hembras, tratan de conseguir todas las hembras que puedan de reproducirse. La única limitante que acota a los machos para copular es la generación de esa estructura que se llama espermatóforo. ¿Sí? Ese espermatóforo tarda más o menos entre 7 y 10 días en la familia Botryridae en volver a regenerarse. Pero durante ese periodo, y considerando esos 7 o 10 días, trata de copular con cuanta hembra puede llegar a convencer. Después de ese periodo, por lo general, los machos mueren. Las hembras no, las hembras viven por lo menos, un periodo reproductivo más, o sea, un año más. ¿Sí? Y en relación a eso dice, ¿cómo hacen las hembras para levantar el espermatóforo? El espermatóforo no se levanta, queda adosado al piso. A ver si les puedo mostrar aquí. Aquí. Queda adosado al piso por esa estructura blanca que tiene, que lo pega al piso. El macho, previo a depositarlo, segrega una gota de una sustancia cementante, se le llama así, de color blanco, y ahí queda pegado el espermatóforo. ¿Sí? No lo levanta. La hembra lo que tiene que hacer es llegar hasta donde está el espermatóforo, el macho la conduce, mediante esta danza que ustedes ven acá, y ahí lo coloca arriba del espermatóforo. Ella, si está receptiva, va a tener el opérculo abierto, parte del espermatóforo va a entrar, y con una serie de movimientos que el macho realiza, siempre sujetando a la hembra, la coloca sobre él, y ahí se realiza la transferencia espermática. El esperma saldría por aquí, no sé si ustedes llegan a notar una pequeña bola blanca por acá, ¿ah? Que es esperma que como que se congeló, entre comillas, se solidificó, y es como una bola grande que sale y se introduce en el orificio genital femenino. Es muy complicado, realmente es muy complicado. Fíjense que si el macho elige un lugar que no es el correcto para realizar la transferencia espermática, hasta dentro de 10 días después no puede volver a copular. El macho se juega mucho en el lugar donde deposita el espermatóforo. Por eso pensamos que a veces ese paseo o danza que realiza, como les comentaba, es tan compleja. ¿Se sabe por qué brillan con luz ultravioleta? No, no se sabe. De verdad no se sabe. Hay muchas teorías, pero ninguna demostrada. Algunos suponen que la luz ultravioleta atrae a determinadas presas, a determinadas polillas, por ejemplo, que se acercan a ellos y ellos las pueden capturar. Pero en realidad aún no lo sabemos. ¿Sí? Además, acá sí. Decime. Si podés explicar si Titus uruguayensis tiene ponzoña hemotóxica o neurotóxica. Mirá, la verdad no sabría decirte cuál es la de Titus uruguayensis, no lo sé. Te repito, no tenemos ningún caso grave de emponzoñamiento frente a Titus uruguayensis. Y no creo que haya estudios del análisis de su toxina. En el caso de Trivitatus, y si hacemos un paralelismo, que te repito, no sé si es el correcto, ahí sería neurotóxico. ¿Sí? Si el pinchazo se vincula con el intento de colocar a la hembra sobre el espermatóforo. No, el pinchazo ocurre durante el paseo, mucho antes de lo que es la transferencia espermática. Por eso pensamos que es una forma de intentar convencer a la hembra de que continúe con la cópula, con el cortejo, y pues con la cópula, y de identificar al macho como un macho bueno que va a tener una buena descendencia con esa hembra. Y la última, si los bichos los manipulan en vivo bajo la lupa, ¿cómo lo hacen? No, generalmente bajo la lupa usamos animales fijados, pero si tú llegas a encontrar alguno y lo querés ver,
A veces con una lupa de mano es posible poder determinar alguna de las características de los escorpiones y simplemente poniéndolo en un tubo transparente o en un frasquito transparente tú puedes llegar a ver alguna de esas características. Como por ejemplo lo que hablábamos, esa pequeña uña que aparecía en la pinza y que sigue para sujetar a la hembra durante el paseo, ¿tá? Nos permite determinar el sexo, o algunas otras características que definen un poco a la especie también. No es necesario tener una lupa binocular, una lupa de un laboratorio, sino que a veces con una buena lupa de mano podemos obtener una información que nos permite saber frente a qué estamos. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a seguir con el otro grupo, que son los opiliones. ¿Qué son los opiliones? Y bueno, los opiliones son bichitos raros, son arácnidos, son parientes de los escorpiones, de las arañas y de los olífugos, pero que generalmente son poco conocidos en nuestro país. Son animales que a veces pasan desapercibidos incluso, porque al igual que los escorpiones son activos solamente durante la noche, entonces generalmente a veces no tenemos tanto contacto con ellos. También son muy antiguos, incluso a la fecha se los considera los artrópodos más antiguos representados en las formas que les comenté con los escorpiones. ¿Sí? Esto que está acá, a la izquierda, yo les pido que hagan un acto de fe, porque en realidad es como una mancha que se ve ahí, podría ser una mancha de humedad, pero en realidad es el registro de un opilión que ha quedado en una piedra. Este que está acá ya más o menos tiene un poco más de forma, por aquí por ejemplo se le ve una pata, por aquí se le ve un pedipalpo, y sería un poco más moderno que este otro. Hace 400 millones de años que tenemos registros, por allá por el Devónico, de opiliones en el medio terrestre. ¿Sí? También culturalmente han estado relacionados con nosotros. Quizás este no sea el cuadro más conocido o más lindo de Salvador Dalí, pero esto que ustedes ven acá, que está dentro del círculo, es el dibujo de un opilión, o como se le denomina muy bien en Europa, segador. ¿Sí? Y estos que parecen con patas muy, muy largas, como se ve acá, y como una pequeña manchita, una bolita que está en el medio, son los más comunes en Europa. Así que si Salvador Dalí lo pintó en esta obra de 1940 y pico, es que porque probablemente sean bastante conocidos. ¿Qué características presentan los opiliones? Algunas muy, muy interesantes y muy particulares. Por ejemplo, no poseen glándula de veneno. Como les dijo muy bien ayer Alvarito, las arañas la tienen, los escorpiones tienen las vesículas donde tienen el veneno, los opiliones carecen de estructuras de veneno. ¿Sí? Las patas 2, el segundo par de patas, son, si bien utilizadas poco para caminar, cumplen con un rol muy importante que es un rol sensitivo. Le da información sobre todo el entorno que rodea al opilión, fundamentalmente a larga distancia. Tengamos en cuenta a larga distancia lo que es un opilión. Estamos hablando de unos entre 6 quizás y 12 centímetros como máximo, pero le da información del entorno que lo rodea. ¿Sí? Son omnívoros, comen de todo. ¿Ah? Y a veces son capaces de capturar alguna pequeña termita porque tienen los pedipalpos con espinas muy, muy desarrolladas, como vamos a ver ahora a continuación. Otra característica que quizás se ve aquí en esta segunda foto es la presencia de sustancias químicas que supuestamente cumplen un rol defensivo. Si uno molesta, como se ve en la foto, yo tengo sujeto en este caso a un opilión, él segrega una pequeña gota de sustancia química que cumpliría con un rol defensivo. ¿Sí? Esta es otra característica también única de los opiliones. Otra característica interesante es que transfieren su esperma, los machos, en forma directa. A diferencia de lo que sucede con las arañas, que tienen los pedipalpos y tienen que cargarlos previamente de esperma, o lo que acabamos de ver con los escorpiones, que dejan un espermatófono, una estructura pegada en el piso, los opiliones tienen un verdadero pene que introducen dentro del orificio genital femenino. ¿Sí? Esta es otra característica única dentro de los arácnidos. Y en algunas especies hay cuidado tanto de la madre
como del padre, o de la madre, o del padre, de los huevos y de las crías. ¿Sí? Bueno, aquí hay unos ejemplos simplemente de lo que estábamos hablando. Aquí hay dos opiliones copulando. Este es el macho y esta es la hembra. ¿Sí? Las hembras de algunas especies, fundamentalmente de aquí de Uruguay también que hemos descubierto, cuidan sus huevos. Aquí hay una camada de huevo y la hembra que se deposita sobre ella. Los que le comentaba que son omnívoros, ¿sí? En este caso están alimentándose en el laboratorio y están comiendo un trozo de pepino. Y otra cosa que es característica también, aunque en algunas arañas también sucede, por eso no lo resalté inicialmente, es que son capaces de formar grupos. Toda esta mancha que ustedes ven acá son opiliones, uno al lado del otro. Este grupo que se denomina gregarismo, fue fotografiado en una cueva en Brasil y calcularon que había cerca de 70.000 ejemplares. ¿No? Bueno, aquí hay un detalle un poco más claro a través de una fotografía que sacamos con el microscopio de la estructura reproductiva masculina, ¿sí? Que tiene una funda que sale del opérculo genital masculino y que termina en esta punta, y esto es lo que nosotros le denominamos pene. Esto que está acá es lo que se llama ovipositor, que es de la hembra. Por aquí, después de que la hembra está fecundada, van a salir los huevos, y el pene entra por aquí, y aquí se produce la inseminación. ¿Correcto? Aquí hay otra foto, también sacada bajo la lupa. Este sería el macho. Esta es la funda que protege al pene, y aquí estaría la parte más larga del... que sería como si fuese una antena vieja de los autos, que es como telescópica. Sería aproximadamente así. Tiene como varios segmentos que se pueden llegar a estirar. ¿Sí? Antecedentes del estudio de los opiliones en Uruguay, nosotros tenemos ya desde la década del 50, con los estudios que realizó tempranamente don Clemente Estable en Acanthopaquilus aculeatus, quizás una de las especies que vamos a ver ahora y que sea de las más comunes. Y él estudió la segregación de una sustancia química, como les comentaba, supuestamente con un rol defensivo, a la cual denominó gonileptidina. Estuvo trabajando largos años con ella, tratando de buscar un rol antibiótico de la misma. Él vio que quizás al poner esa sustancia sobre algunas colonias de determinadas bacterias, las bacterias no crecían, pero sus estudios también demostraron, y fundamentalmente algunos investigadores que vieron después de él, que la sustancia es muy mutagénica. Es una sustancia que realmente no es conveniente estar manipulando mucho con ella. ¿Sí? ¿Qué sabemos de los opiliones hoy? Los opiliones son como nuestra vedette del momento. ¿Sí? Es quizás la línea de investigación más reciente de nuestro laboratorio, y sabemos que hasta el momento tenemos dos grandes subórdenes. ¿Sí? Está el orden opiliones en la clasificación sistemática, y hay 3 o 4 subórdenes, de los cuales 2 están presentes en Uruguay: Laniatores y Opnoi. En total tenemos unas 5 familias y más o menos 25 especies. Dentro de los Laniatores, la familia Gonileptidae es la más diversa. ¿Sí? Es una familia que es endémica de América del Sur, perdón, de las Américas en general, porque también hay en el norte, y quizás sea la más diversa de nuestro país por el conocimiento que tenemos, que les repito, es inicial. Estamos comenzando con el estudio o retomando los estudios que se habían hecho hace algunos años atrás, fundamentalmente desde el punto de vista comportamental. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar a hablar un poco de las especies. Esta es Acanthopaquilus aculeatus. Acanthopaquilus aculeatus es una especie muy común en nuestro país. No son muy grandes, miden más o menos unos 2 centímetros de cuerpo. Cuando hablamos del tamaño, como igual no se lo dije en los escorpiones, pero hablamos desde la punta de la cola hasta la punta de lo que sería el prosoma. En este caso es lo mismo, sería lo que son el inicio de los pedipalpos hasta el final del cuerpo. Son veraniegos, tienen actividad estival, fundamentalmente ya por noviembre tienen una muy marcada actividad de superficie, que va decreciendo paulatinamente hasta llegar el otoño. En otoño los machos y las hembras
buscan un lugar donde esconderse bajo tierra, ¿sí? Y ahí es cuando nacen las crías. Las crías tienen un periodo alternado con los adultos. Cuando hay crías recién nacidas, por lo general no hay adultos, salvo ese periodo pequeño que les comenté donde las madres crían a los recién nacidos. Pero después el resto de los ejemplares están generalmente bajo tierra. Y esto es porque hay un marcado canibalismo sobre las crías. No es para nada fuera de lo común ver algún ejemplar adulto comiéndose a alguna cría de opelión. Incluso cuando nosotros los criamos en el laboratorio, es común ver a una cría que está por mudar y otras crías un poco más grandes cerca, esperando que ella cambie la piel, que mude, y cuando lo hace, primero se comen la muda. Pero si la cría tiene algún problema para mudar o algo, probablemente también se la terminen comiendo a ella. ¿Sí? Bueno, esta especie posee cuidado maternal. Las hembras, una vez que ponen los huevos, se quedan con ellos durante todo el desarrollo, hasta que nacen las crías, que es más o menos un mes. Y posteriormente se quedan junto a los recién nacidos durante más o menos 15 días. O sea que durante esos 45 días la hembra casi no come. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cuida la hembra? Esos huevos. ¿Contra quién? Nosotros, por lo que hemos visto hasta ahora, ellas buscan un lugar aislado, cerrado, donde puedan introducirse en una pequeña oquedad, un hueco, en maderas, en troncos caídos, en un muro, en algún lugar que le permita estar ahí escondidos, y ahí deposita los huevos. Y lo defiende muy activamente frente a otras hembras de Acanthopaquilus aculeatus. ¿Sí? Tiene varias estrategias, como golpear con sus patas, como tratar de sujetar con sus pedipalpos y demás, pero lo hace siempre frente a otras hembras, no frente a los machos. Las experiencias que hemos hecho en el laboratorio, una vez que introducimos un macho donde la hembra tiene huevos, ella incluso abandona la puesta. Y los machos jamás se alimentan de esos huevos. Porque posiblemente, como forman grupos, ahora lo vamos a ver, es una de las características que tiene esta familia, ellos no sepan si esos huevos realmente no son suyos, no fueron fecundados por ellos. ¿Sí? Pero las hembras claramente saben que esos huevos no son suyos y tratan de predar, y si la hembra, la madre, no está cerca, son capaces de comerse la camada entera. Bien, como les comentaba, son gregarios, forman agregaciones. Nada tan espectacular como eso que les comentaba en esa cueva de Brasil, pero hemos encontrado agrupaciones cercanas a los 50, 60 ejemplares, lo cual es bastante para nuestro país. Aquí hay una foto de lo que es el gregarismo. Esto es un tronco que teníamos dispuesto en el laboratorio, y aquí aparecen todos juntos tocándose. Uno define el gregarismo como cuando los escorpiones, los opiliones no están uno aquí y otro por aquí, aunque estén cerca, cuando están realmente tocándose. Esto es un caso claro de gregarismo. Y poseen un dimorfismo sexual que podemos denominar alto, donde los machos poseen fuertes espinas, fundamentalmente en las coxas de las patas 4 y en el resto de las patas, como ustedes pueden llegar a ver aquí, y las hembras carecen de todas esas espinas. Nosotros suponemos que esas espinas están relacionadas con enfrentamientos entre machos por el acceso a hembras. Pero sin embargo, eso está en estudio. No hemos visto jamás que los machos peleen por el acceso a una hembra. ¿Sí? Aquí hay una foto del cuidado maternal de las puestas y de las crías. Esta es la camada de huevos y la madre, como les comentaba, siempre cerca. Y viven básicamente en los mismos ambientes que les mostrábamos hoy con los escorpiones. ¿Por qué? Porque ambos son integrantes del criptobios. Son animales que podemos denominar como criptozoicos. ¿Qué significa eso? Que viven debajo de estructuras donde la luz es ausente y la concentración de humedad por lo general es alta. ¿Sí? Cuando viene la noche, los opiliones salen al exterior, realizan sus actividades y cuando vienen las primeras luces del día, buscan un lugar donde poder refugiarse. Las agregaciones no necesariamente son siempre las mismas. Pueden variar muchísimo, tanto en integrantes como en números. O sea que quizás una pareja pueda encontrarse en un momento, puedan tener que copular, y sin embargo ese macho y esa hembra no vuelven a verse mucho tiempo.
¿sí? Las agregaciones no son estables. Bien, y como les comentaba aquí en estas fotos, el ambiente peridomiciliario eran muy comunes en el cerro hasta hace relativamente poco. Muy comunes. Pero no solo ahí, también en Montevideo, en la zona de Punta Gorda, hay muchos lugares aún en Montevideo donde presentan una buena cantidad de opiniones para poder estudiar y trabajar con ellos. Pasemos a otra especie, esta un poco más pequeña, se llama Paquiloides torelli. A diferencia del caso anterior, que quizás tenga una tonación entre verde y marrón, esta es una coloración bien rojiza la que presenta el cuerpo, es más pequeño, 1.5 centímetros como máximo, también es veraniego. En este caso es solitario, no forma agregaciones, no forma grupos, son sinantrópicos, son muy, muy comunes dentro de las casas, donde fundamentalmente en las cañerías. A veces, en las casas de aquí de la ciudad de la costa, o en algunos lugares similares, cuando se tapa un caño y hay que destaparlo o algo, son los cepollones que generalmente vemos correr cuando levantamos una tapa o algo. Ellos generalmente buscan esos lugares a veces y se adaptaron perfectamente a vivir ahí. ¿Sí? Esta especie, que como vamos a ver un poquito más a continuación, no tiene un dimorfismo sexual tan marcado, sin embargo sí hemos determinado a través de estudios que ha realizado Estefanía Stanley, tanto en su tesis de licenciatura como ahora en la maestría, que son capaces de pelearse y podemos suponer en nuestros estudios que se pelean por el acceso a las hembras. No tienen cuidado maternal. Ellos ponen los huevos en un hueco, lo cubren un poco con detritos, con sustancias que encuentran en el suelo y se van. Fíjense en aquí. Esta es la hembra y este es el macho. Si bien aparecen unas espinas, son muy pocas en realidad en las patas. El dimorfismo sexual no es para nada claro, como sucede tanto en Acanthopaquilus como en algunas otras especies que vamos a ver a posteriori. ¿Sí? Nuevamente, los mismos lugares donde podemos encontrar a Acanthopaquilus son los mismos lugares donde podemos encontrar a Paquiloides torelli. De hecho, Paquiloides torelli, muchas veces sus crías aparecen mezcladas con las crías de Acanthopaquilus aqueliatus, lo que nos hace suponer que también es una forma de evitar la predación por parte de otros animales. Y, al igual que lo que sucede con las crías de Acanthopaquilus, nacen en los meses de otoño para el invierno. Por lo tanto, nosotros suponemos que en esos meses la actividad de potenciales depredadores, otros animales que rodean a estos bichos, puede ser menor y con eso elevan la sobrevida de sus crías. Otra especie, también presente en Uruguay, es Parampheles bimaculatus. Este quizás sea uno de los opiniones más lindos que tenemos aquí, por lo menos a mí me parece muy llamativo y muy lindo. Es un poquito más grande que Paquiloides, pero quizás del mismo tamaño que Acanthopaquilus. También es veraniego. Tenemos las dudas si realmente forma agregaciones. Hemos encontrado en algunos lugares, fundamentalmente San Miguel, en la zona de Rocha, donde hemos encontrado grupos grandes de estos opiliones, pero tenemos la duda si se trata de la misma especie o es una especie nueva. No tienen cuidado de la puesta. No hemos visto que cuiden a las crías en ningún momento. Pero hemos observado un comportamiento único en opiliones, y es el hecho de que hembras que nosotros criamos en un recipiente grande son capaces de alimentar a crías. Esto se denomina comúnmente trofalaxia. Lo que no hemos logrado determinar hasta el momento es si la madre alimenta a sus crías o alimenta a todas las crías de los opiliones que estén junto a ella. ¿Sí? Pero sabemos que hay hembras que son capaces de alimentar a crías. ¿Ah? Este es un comportamiento, como les decía, único. Es la primera vez que se registran para opiliones. Es muy fácilmente identificable, fundamentalmente por estas manchas amarillas que parecen ojos, pero no lo son, que tiene aquí en la parte de arriba del prosoma. Tiene un dimorfismo sexual muy alto, al igual que Acanthopaquilus aculeatus. Fíjense en los machos, las espinas que tienen en las coxas de las patas 4 y en los fémures de las patas 4
son muy desarrolladas, y fíjense lo que es en el caso de la hembra. ¿Ah? Nuevamente, ¿qué rol cumplen estas espinas? Aún no lo sabemos. ¿Sí? A diferencia de lo que observamos en Acanthopachylus y lo que observamos en paquiloides, la segregación química de Parampheres es de color opalescente. Es esta que ustedes pueden llegar a ver acá. Tiene un color blanco lechoso, por llamarlo de alguna manera. Y su olor es muy, muy intenso. Nosotros lo podemos percibir muy fácilmente. A mí, en lo particular, me hace recordar muchísimo al olor de los marcadores de estos de pizarrones blancos, ¿tá? Que generalmente tienen cetonas, que es justamente uno de los componentes de la sustancia química que segrega este opilión. Son muy comunes en ambientes de playa, es quizás uno de los ambientes preferidos por esta especie, y también donde hay restos de montes amófilos. Pasando a la última especie de la cual vamos a hablar de Gonileptide, es Discocyrtus prospicus. Este tiene una coloración de color negro muy intensa, y esa es una primera aproximación para poder identificarlo. También tiene más o menos el mismo tamaño que tiene Parampheres y Acanthopachylus. Tenemos la duda de si esta especie tiene una actividad estival o tiene una actividad a lo largo de todo el año, porque los ambientes en los cuales vive son mucho más protegidos que en el resto de las otras especies, y probablemente ahí tenga condiciones como para poder estar activo durante todo el año. Su comportamiento defensivo, si es molestado, es fingir la muerte o hacer tanatosis. Y lo hacen tan increíblemente bien que quienes trabajamos con ellos la mayoría de las veces nos confundimos. De hecho, para poder trabajar con ellos tenemos que tener un recipiente donde cuando encontramos un ejemplar que parece muerto, lo dejamos dentro de ese recipiente, continuamos trabajando y después vemos si realmente se mueve o no. Hemos tenido casos de 30-35 minutos que el animal se hace finge la muerte y posteriormente, ¿sí?, comienza a caminar como si nada. Forman agregaciones, al igual que Acanthopachylus, también muy numerosas. Hemos encontrado agregaciones de más de 40 ejemplares. Y aquí hay una foto que demuestra esto que le estábamos comentando, del gregarismo, lo de la tanatosis. Si bien esto es una foto, cuando uno lo ve personalmente, el comportamiento de las piernas se va plegando lentamente, muy lentamente contra el cuerpo, como que realmente el animal estuviera muerto. Y el dimorfismo sexual, como les comentábamos, es muy marcado. Fíjense en las espinas, ¿sí? Y la hembra carece totalmente de ellas. Sin embargo, para lo que uno pensaba que podían funcionar las espinas, en este caso parece que no es para pelear por el acceso a las hembras. ¿Sí? Son muy comunes en el monte nativo, son muy comunes en la zona donde generalmente la gente corta pasto, a veces en la ciudad de la costa o en algunos otros lugares, y va depositando durante mucho tiempo en un mismo lugar. Eso genera como un microclima que si uno empieza a buscar dentro de ese mantillo de hojas secas y de restos de corta de pasto y de vegetación, ahí los encuentra. Y se ha adaptado muy bien a los montes de eucaliptos. Y esto realmente es muy llamativo, porque el piso de monte de eucaliptos realmente muy poco atractivo para otros animales. Sin embargo, Discocyrtus es muy común en plantaciones de eucaliptos. Ahora vamos a pasar al último pilión, que pertenece al otro suborden, al suborden Eupnoi, y cuyo nombre es Holmbergiana weihenbergi. Parece un trabalenguas, pero lamentablemente no tiene otro nombre un nombre común. A diferencia de lo que vimos en el resto del grupo, de los otros grupos, es que esta especie tiene patas muy largas, muy largas. Y en el medio del cuerpo está, en el medio, perdón, de esas patas enormes, está el cuerpo realmente. ¿Sí? Son muy pequeños, miden 1 centímetro más o menos, no poseen dimorfismo sexual, no se puede identificar un macho o una hembra simplemente con verlos, son veraniegos, tienen un comportamiento defensivo muy interesante, que cuando están todos juntos, si uno los toca, hacen lo que se denomina bobbing, que es moverse así y generar
un lugar no fijo para que el depredador lo pueda capturar. Eso también lo hemos visto en algunas arañas que viven dentro de las casas, que se llaman fólcidos. Ayer Alvarito mostró alguna incluso, como Mesa Bolívar, las cuales también realizan ese movimiento de mover así las patas y evitar que el depredador pueda capturarlas. Y en el caso de que las captura, tienen una autotomización de las patas muy marcada. Pierden patas fácilmente. ¿Sí? Forman agregaciones muy, muy numerosas. El ejemplo que vimos ese de Brasil, donde había 70.000 ejemplares, eran animales pertenecientes a este suborden. Viven en pinares, vegetaciones de playa, monte nativo, también son comunes en eucaliptales. Hay una población muy interesante y muy grande en la quebrada de los cuervos, que nosotros pensamos que puede llegar a ser un bicho distinto a esta especie, pero es muy, muy interesante. Y para finalizar la charla, quería comentarle un poco lo que son los estudios que estamos realizando en el Instituto Clemente Estable, donde nos estamos circunscribiendo fundamentalmente a la familia Gonileptidae. Y es tratar de determinar cuál es el rol que cumplen las sustancias defensivas, si realmente son defensivas. Hasta el momento, contra otros artrópodos, como pueden ser los escorpiones o las arañas, no parecen cumplir un rol defensivo. Tanto arañas como escorpiones son capaces de predar sobre los opiliones y no parecen tener ningún tipo de problema en hacerlo, aún cuando se agrega la sustancia química. ¿Sí? Estamos estudiando también lo que es la parte del cuidado maternal. Esto es un trabajo que está haciendo ahora recientemente un compañero nuestro, Alexander Lemos, y que está dando unos resultados muy interesantes. También, como les comenté, lo que estaba haciendo Estefanía Stanley, que es el comportamiento sexual y las estrategias reproductivas en Paquiloides thorelii, y tratando también, dentro de lo que son los comportamientos defensivos, determinar qué rol cumple la tanatosis. Bueno, como les comentaba, es un grupo que está casi con todo para hacer. Es un grupo súper interesante, muy común, aunque parezca poco conocido, aunque sea poco conocido, y espero que les haya gustado haberlos presentado, digamos, en sociedad. Estas dos direcciones de correo que están acá abajo son mis direcciones de correo, mi personal y la del Instituto Clemente Estable donde trabajo, y cualquier consulta que quieran hacer, pueden escribirme cuando quieran. ¿Estas son las preguntas? Sí, hay dos más. Vale. Bien, tengo algunas... ¿de dónde viene el nombre opilión? Opilión como tal, sinceramente no lo sé, pero algunos de los nombres que se le dan, no tanto aquí en Uruguay, pero como por ejemplo en Argentina o en otros países, están más relacionados con su forma y con el olor, ¿sí? Todos los opiliones aparentemente se agregan a esa sustancia repugnatoria, defensiva, llamémoslas como quieran, y eso ha llamado mucho la atención, y algunos de los nombres que ellos poseen están relacionados con esa capacidad. En Argentina se los nombra mucho como chinches también, y a veces el olor hace recordar también un poco a lo que es la sustancia que se agregan a esos insectos, que son las chinches. ¿También hubo opiliones marinos? No. Quizás yo me equivoqué si les dije eso, pero no. Los escorpiones sí tienen un origen marino, los opiliones surgieron en la Tierra como tal. No tienen antecedentes, no hay registro fósil que señale un origen marino. Para poder ser reproductivo se debe sacrificar al individuo. Sí, lamentablemente sí, porque las estructuras reproductivas son internas. El pene queda dentro del cuerpo del macho y lo mismo sucede con el ovipositor de la hembra, salvo que uno los observe en cópula y pueda filmar el comportamiento realmente en vivo, ¿no? Pero si no, lamentablemente hay que fijar en los ejemplares. En Buenos Aires se meten bajo macetas. Sí, son muy comunes cerca de las casas y en cualquier lugar verde donde haya un jardincito o algo, si uno presta atención, somos capaces de poder encontrarlos. Cuando las hembras tienen los huevos, ¿salen a buscar alimento? No, durante el periodo que Acanthopaquilus aculeatus, que es la especie que nosotros conocemos, tiene ese cuidado sobre los huevos,
la hembra no sale a buscar alimento. Pero, si por ejemplo una termita pasa cerca de ella, es capaz de capturarla, pero no abandona la puesta de huevos. ¿Sí? ¿Qué tipo de alimentos le dan las madres a las crías? En el caso de Paranfeles, que es lo que estás hablando, no tenemos mucha idea realmente qué es lo que regurgitan, pero algo sacan de la boca, probablemente algo que hayan comido, no lo sabemos realmente, y las crías se suben sobre ella, se ponen junto a los quelíceros y ahí manipulan esa gota, esa segregación que hace la hembra y se alimentan de ella. No, aquí hay una pregunta que dice si existe lista actualizada de opiniones de Uruguay. No, lamentablemente hasta el momento no tenemos una lista actualizada. Lo último que tenemos es un trabajo que ya tiene algunos años del profesor Capo Casale y tiene algunos errores, no está 100% actualizada. Sistemáticamente es un grupo complejo y no ha sido estudiado después de lo que hizo Capo Casale ya hace algunos años. No, a ver acá. ¿Sí? Acá abajo no, ¿no? No. No. Son esas dos. ¿La autotomía de las patas como estrategia ante predadores no es también una generalidad de opiniones? No, en el caso de los gonileptides, por ejemplo, no. Los gonileptides no pierden patas por lo general. Hemos visto que algunos gonileptides son capaces de perder patas en enfrentamiento entre ellos. Son casos muy raros realmente, muy raros. Todas las peleas son muy estereotipadas, pero en el caso de los epunoi, esos de patas largas que vimos a lo último, ellos, si uno los molesta, ni siquiera me animaría a decir mucho, o si un predador pasa cerca de ellos, son capaces de dejar de autotomizar la pata. Es un comportamiento que sí es claro en el epunoi, no tanto en el resto de los subórdenes. Si pierde pata, ¿la regenera? Si es un juvenil, sí. Si es un adulto, no la regenera más. Incluso en Estados Unidos, un colega nuestro que estuvo aquí haciendo una pasantía, Ignacio, él hizo un estudio de qué costo tiene metabólico, reproductivo, y para poder incluso escapar de potenciales depredadores la pérdida de pata. Los adultos no regeneran las patas. ¿Sí? Ay, las otras que hay es si los órganos sexuales son importantes a nivel taxonómico o puede identificarse la especie sin observarlos. Los órganos reproductivos de los opiliones tienen, fundamentalmente el pene, en la parte más extrema, tiene una serie de ornamentaciones que son importantes desde el punto de vista sistemático. Pero se puede identificar a la especie sin necesidad de observarle la estructura reproductiva interna. ¿Sí? Hay características externas que son suficientes como para poder identificar a las especies, por lo menos las que nosotros conocemos aquí en Uruguay. ¿La tanatosis podría ser defensiva? Perdón, sí, la tanatosis es defensiva, sin lugar a dudas, ¿no? Los depredadores por lo general no se alimentan de materia en descomposición o materia muerta. Fingir la muerte es un comportamiento claramente defensivo para que el depredador no los ataque. ¿Sí? Preguntas no veo. ¿No más? Hay muchos agradecimientos y eso. Bueno, para un poquito que la tengo que buscar acá. Muy amable. Y poner ahora acá. Esto será. La verdad es que empezaron con 80 y algo de personas. Bueno, ahora 71. 79. ¿Tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bueno, muy buena la charla, Carlos. A la charla. Sí, mira ahí qué están pasando. Bueno, La cara del Don. Muchas gracias. Yo les tengo terror a las arañas y a los opiliones, pero ha sido muy interesante. bueno, me alegro mucho que les haya gustado y estoy a la orden de consulta. No sé quién, que ya María algo, creo.
Que, ¿cómo esto que lo interrumpió como 5 veces en la charla? Pero que preguntándole. No. Hace ruido, abrió el micrófono y hizo ruido.